El ganadero que trabajó con el diablo. Todo comenzó en una feria de ganado del sur, bajo un sol impaciente y el murmullo constante de comerciantes que recorrían los corrales como si la tierra pudiera cambiar de valor en cada pisada. Entre las voces, los regateos y el mugir de los toros, dos hombres cruzaron miradas por primera vez. Luis, de 34 años, con las manos firmes de quien ha domado más bestias de las que recuerda, y Mateo, de 36, alto, de voz profunda y pasos decididos. Ambos llevaban años en el negocio sin saber el uno del otro y sin necesitarse. Las primeras palabras fueron triviales, tan comunes como los saludos entre desconocidos que comparten oficio. Pero con cada feria se fueron haciendo más frecuentes, más cercanos. Fue en la cuarta o quinta vez que coincidieron cuando Mateo le ofreció un sorbo de su aguardiente y Luis aceptó. Desde ese momento comenzó la sociedad. No tardaron en unir esfuerzos. Viajaban juntos a los ranchos más apartados, montados en sus caballos y acompañados por un perro negro de hocico grisáceo que siempre seguía a Luis. El animal parecía entender el negocio tanto como ellos y nunca se alejaba demasiado. Celebraban cada venta con sus familias. Luis, su esposa Sofía y su hija Camila, una muchacha curiosa de 13 años, y Mateo con su esposa Clara y su hijo Simón, ya de 16, fuerte y listo para aprender el oficio. El negocio prosperaba. Las celebraciones se hacían costumbre. Luego de cada trato cerrado, había una noche de risas entre ambas familias, con carne asada, música de cuerda y promesas de que esa vida, por fin, había rendido frutos. Luego, sin falta, Luis y Mateo terminaban en la cantina más cercana, donde el humo de cigarro se mezclaba con anécdotas de vaqueros y carcajadas sin culpa. Pero un día, el curso de su destino se quebró. Estaban en un rancho montañoso, revisando una partida de toros nuevos. Luis conversaba con el capataz, mientras Mateo inspeccionaba uno de los animales más grandes. El animal, inquieto, bufó con fuerza, embistió la cerca y escapó del corral, levantando una nube de polvo. Mal, Luis apenas tuvo tiempo de gritarle: «Mateo, no. Esa tierra está suelta y la lluvia de ayer no ayudó». Pero Mateo ya estaba galopando, con la velocidad de quien no conoce el miedo ni el peso del barro húmedo. El caballo resbaló justo al borde de una colina, soltando un relincho que partió el aire. Mateo salió volando, golpeando el suelo con una pierna que crujió de forma seca. El toro escapó monte arriba sin mirar atrás. Luis corrió, tropezando entre las ramas hasta encontrarlo. Lo levantó como pudo. Lo cargó sobre el lomo del caballo. Mateo no gritó. Apretó los dientes y dijo, con voz rasposa: «No te culpes. Así es este trabajo». Los médicos confirmaron que la recuperación tardaría varios meses. Cuando Mateo ya estuvo en casa, Luis fue a ver cómo estaba, y con frustración en el rostro, Mateo le dijo: «Tú sigue, Luis. No puedes parar ahora. Tu familia necesita lo que construimos. Yo me las arreglo con Simón en el campo». Luis quiso replicar, pero Mateo ya se había dado la vuelta, apoyado en una muleta improvisada. Mateo se vio obligado a quedarse en casa, apoyándose en muletas, ayudando con las labores del campo como podía. Luis, por su parte, volvió a trabajar solo, acompañado únicamente por su perro. Los días se hicieron largos y solitarios. No era lo mismo sin la voz de Mateo al lado, sin los silencios compartidos de dos hombres que
que sabían lo que valía el ganado y lo que costaba cada viaje. Pero el deber apremiaba. Camila necesitaba zapatos nuevos. Sofía tenía cuentas pendientes con la tienda del pueblo. Luis no podía detenerse. Fue a un rancho apartado, al norte del valle, donde estaba por cerrar un trato con un viejo ganadero de mirada desconfiada, cuando escuchó un relincho agudo. Un caballo apareció del otro lado del potrero, con un jinete que no se parecía a nadie de por allí. Vestía como cualquier otro vaquero, chaqueta de cuero, sombrero caído sobre los ojos y una barba prolija que parecía desentonar con el polvo del camino. Pero lo que lo diferenciaba no era su aspecto, era su presencia. Había algo en él que hacía callar a los pájaros, algo que hacía que el aire se volviera más denso. Se presentó como Elías, dijo que también negociaba toros. Lo hizo con voz serena, pero firme. Y cuando tomó la cuerda para probar un animal, lo lazó con tal precisión y fuerza que incluso el dueño del rancho entrecerró los ojos con desconfianza. Luis lo miró fascinado. Había conocido buenos ganaderos, pero ninguno como él. Esa misma tarde, Elías se le acercó. Le habló sin rodeos. «Te he visto trabajar. Eres bueno, pero podrías ser mejor». Luis tardó en responder. Lo miró de frente. Elías no bajó la vista. «Estoy solo. Si quieres, trabajamos juntos». Elías sonrió, como si hubiera estado esperando esa respuesta desde mucho antes. Desde entonces, los viajes fueron más rentables. Elías conocía ranchos que Luis jamás había pisado. Sabía leer el comportamiento del ganado como si los toros le hablaran. Nunca fallaba un trato, nunca se enojaba, nunca se equivocaba. Las ganancias crecían semana tras semana. Luis comenzó a comprar más tierras. Su nombre se hizo conocido en ferias, donde antes pasaba desapercibido. El dinero, la abundancia, el prestigio, todo se multiplicaba. Pasaron meses y Luis crecía en prosperidad, pero también lo hacían los murmullos. «Ese hombre no es de aquí», decían algunos. Yo lo vi hace 15 años en la feria de Monterizo. Tenían el mismo rostro, el mismo maldito sombrero, decía un anciano ganadero con voz temblorosa. Luis escuchaba los comentarios sin responder. Fingía no darle importancia, pero en el fondo, algo en él comenzaba a despertar una inquietud sorda. A kilómetros de allí, en su rancho, Mateo escuchó lo mismo. Al principio pensó que eran chismes. Luego, su hijo Simón le contó que un vaquero nuevo trabajaba con Luis, que la gente decía cosas extrañas, que algunos sentían escalofríos cuando él entraba a una cantina, aunque nadie sabía explicar por qué. Fue una tarde, mientras alimentaba a las bestias, que un viejo ganadero se le acercó. Un hombre de rostro curtido, con más cicatrices que recuerdos. «Ese forastero, ya lo vi antes», le dijo con voz baja. «Trabajó con un amigo mío hace 20 años. También le trajo fortuna, hasta que desapareció. Solo quedó su caballo y una soga carbonizada». Mateo palideció. Esa tarde releyó unos antiguos libros de supersticiones, buscó nombres olvidados en manuscritos del pueblo y finalmente, en una vieja libreta heredada de su abuelo, encontró lo que buscaba. Mientras tanto, esa noche, en la cima de su éxito, Elías llevó a Luis a una colina, donde el viento silbaba entre las piedras. Allí, con la luna llena como testigo, encendieron una fogata y le habló con voz clara. «Luis», dijo con voz tranquila,
Ha llegado la hora de pagar. Luis lo miró confundido. El silencio entre ambos se estiró como un lazo a punto de romperse. ¿Pagar qué?, preguntó. Elías sonrió, no con burla, con certeza. Creíste que todo esto era gratis. Avanzó un paso. Las tierras, los toros, la abundancia que nunca escasea, la suerte que nunca falla. No lo lograste solo, Luis. Fui yo quien te abrió la puerta. Luis se puso de pie de golpe. ¿Quién eres tú? Elías bajó la cabeza lentamente. Cuando volvió a alzarla, sus ojos no eran ya humanos, brillaban como brasas eternas. He tenido muchos nombres. Aquí solo soy Elías, pero tú sabes lo que soy. Luis dio un paso atrás. Deja a mi familia fuera de esto. Ellos no tienen nada que ver. Ellos no hicieron trato contigo. No, pero tú sí, dijo Elías acercándose. Cuando aceptaste mi ayuda, cuando dijiste que trabajaríamos juntos, no hiciste preguntas entonces. Luis tragó saliva. Entonces llévame a mí. Haz lo que quieras, pero déjalos vivir en paz, que al menos puedan quedarse con lo que logré. Elías ladeó la cabeza. Eso no depende de mí. Si quieres que vivan en paz, tienes que venir conmigo, no por miedo, no por culpa, por decisión, porque entiendes lo que hiciste. Luis asintió lentamente. Lo haré. Esa noche volvió a casa en silencio y al tomar algunas de sus cosas para irse, Sofía lo esperaba en la cocina y supo al verlo que algo no estaba bien. Su voz se quebró antes de preguntar. ¿Te vas? Luis sonrió con ternura. Solo por un tiempo. No me mientas, susurró ella. Luis no respondió. Solo la abrazó con fuerza, luego se inclinó sobre Camila, dormida, y le acarició el cabello. El perro, aún en el patio, gimió bajo. Luis no quiso que lo siguiera. Montó su caballo, esta vez solo, y se perdió en la noche. No pasó mucho antes de que Mateo llegara al rancho. Casi se caía del caballo al desmontar. Golpeó la puerta y Sofía le abrió. ¿Dónde está Luis?, preguntó sin rodeos. Se fue hace menos de una hora, respondió ella angustiada. Dijo que regresaría, pero... Mateo miró a su alrededor. ¿Dejó al perro?, preguntó. Sofía asintió. Mateo sintió un escalofrío. Se llevó una mano al pecho, donde guardaba el medallón heredado de su abuelo. Entonces, ya fue a entregarse. No explicó más. Pidió al perro que lo acompañara, montó otra vez y partió tras su amigo. El animal lo guió, sin perder el rastro. El ambiente cambió con cada kilómetro. La tierra parecía más húmeda, los árboles más torcidos, el aire más denso. El cielo se encapotó sin tormenta, y en medio del monte, justo antes del amanecer, vio el claro. Y a Luis. Estaba allí, de pie frente a Elías, ambos quietos como estatuas, como si esperaran que el mundo los dejara solos. Luis, gritó Mateo desmontando con torpeza. Luis giró apenas el rostro. Sus ojos se llenaron de una tristeza inmensa. No debiste venir, Mateo. Él no es un hombre, dijo Mateo. Y tú no hiciste un trato con un ganadero. Lo hiciste con algo más antiguo que este valle. Elías alzó la mirada con expresión inmutable. Estás interrumpiendo un pacto sellado, dijo. Tú vives de eso, dijo Mateo, sacando el medallón del abrigo, del silencio, de la ignorancia.
Pero yo leí sobre ti en las crónicas antiguas del rancho Garibay, en las notas del padre Vilches, en los relatos del Monte Quebrado. Elías frunció los labios por primera vez. No todos los hombres son tan leales. Luis lo miró. ¿Qué pasa si digo que no?, preguntó con voz apenas audible. Te quedarás con lo ganado, pero pagarás con lo que más amas. Luis respiró hondo. Y entonces comprendió. Todo ese tiempo no había sido tentado con dinero ni tierras. Había sido puesto a prueba. Elías no daba, mostraba. Entonces no, renuncio a todo, dijo Luis. El forastero dio un paso hacia él, pero Mateo se interpuso, medallón en alto. El viento giró en espiral. El perro ladró como nunca. Elías alzó la mano, pero ya no tenía fuerza. Su forma se desdibujó. Su cuerpo se descompuso en sombras, polvo, ceniza, y desapareció. Luis cayó de rodillas. Mateo lo sostuvo. Volvamos, dijo, antes de que el amanecer se lo lleve todo. Días después, Luis vendió parte de sus terrenos. Se alejó del comercio y se dedicó al campo. Mateo hizo lo mismo. Volvieron a sus familias, sin gloria ni aplausos, pero con algo más valioso: paz. Nunca más se supo del forastero, pero algunos dicen que en ferias de otros pueblos hay veces que aparece un hombre silencioso, con chaqueta de cuero, sombrero caído y ojos que parecen brasas eternas, y que siempre ofrece prosperidad a quienes se atreven a trabajar con él.